el evento más mortal de la historia. La pandemia, que mató a 200 millones. Imagina un evento tan devastador que, en cuestión de pocos años, borró del mapa a más de la mitad de la población de un continente. No fue una guerra, no fue un genocidio, no fue un desastre natural. Fue algo aún más implacable, una epidemia. A diferencia de una guerra donde hay ejércitos, estrategias y un enemigo visible, esto fue un enemigo invisible. No tenía rostro, no portaba armas y no diferenciaba entre ricos y pobres, entre reyes y campesinos. Un enemigo que, en cuestión de meses, sumió al mundo en el caos absoluto. La historia humana está llena de guerras. La Segunda Guerra Mundial, el conflicto más sangriento del siglo XX, dejó aproximadamente 70 millones de muertos en el transcurso de 6 años. La Primera Guerra Mundial, con sus trincheras y su brutalidad, dejó alrededor de 20 millones de víctimas. Y si retrocedemos más en el tiempo, encontramos conflictos como las guerras napoleónicas, las invasiones mongolas o la Guerra de los 30 años, que devastaron regiones enteras. Pero ¿qué pasaría si te dijera que hubo un solo evento que mató a más de 200 millones de personas en un solo siglo? Un evento tan brutal que cambió el curso de la historia, derribó imperios, transformó civilizaciones enteras y dejó cicatrices más profundas que cualquier batalla. Y lo más aterrador, casi nadie lo recuerda con la magnitud que merece. El enemigo invisible que cambió el destino del mundo. Las guerras pueden destruir ciudades y sociedades, pero las enfermedades pueden hacer colapsar civilizaciones enteras. Piensa en esto. En una guerra, incluso en la más devastadora, hay posibilidad de resistencia, hay estrategias para sobrevivir. Pero, cuando el enemigo es una enfermedad, el pánico es absoluto. Nadie sabe quién está infectado, nadie sabe si el siguiente en morir será su vecino, su hijo o él mismo. A lo largo de la historia, las pandemias han sido responsables de algunos de los momentos más oscuros de la humanidad. La viruela mató a millones de personas y fue clave en la conquista de América, donde arrasó con hasta el 90% de la población indígena. El cólera, en el siglo XIX, se expandió rápidamente por el mundo matando a millones y causando pánico en todas las grandes ciudades. Pero ninguna de estas pandemias se compara con el evento que estamos a punto de analizar, un evento tan catastrófico que alteró la economía, cambió la estructura social y redefinió el poder en Europa y Asia. La epidemia que derrumbó sociedades enteras. La gran paradoja es que este evento es conocido, pero su verdadera magnitud ha sido olvidada. En los libros de historia se menciona, pero pocas veces se analiza su verdadero impacto. Estamos hablando de la peste negra, una pandemia que mató a más del 50% de la población de Europa en apenas 4 años y que, sumando sus brotes a lo largo del siglo, dejó un saldo de más de 200 millones de muertos en todo el mundo. Para ponerlo en perspectiva, en la actualidad, si una enfermedad matara a la mitad de la población de un continente, significaría la muerte de casi 400 millones de personas en solo unos años. Un colapso sin precedentes. La peste negra no solo mató personas, cambió radicalmente la historia, derribó sistemas feudales que habían existido por siglos, hundió la economía y alteró el comercio global. Creó un pánico tan profundo que llevó a masacres, persecuciones y teorías conspirativas. Aceleró el declive de imperios y abrió las puertas a revoluciones sociales. Pero lo más aterrador de todo es que, aunque hoy tenemos medicina avanzada, tecnología y conocimiento, la historia nos demuestra que una pandemia de esa magnitud podría repetirse en cualquier momento. ¿Podría volver a ocurrir? Hoy vamos a sumergirnos en la historia de este evento devastador. Veremos cómo comenzó, cómo se propagó y qué impacto tuvo en el mundo. Y lo más importante, entenderemos por qué, en un mundo globalizado y superpoblado, un evento similar podría ser aún más catastrófico hoy en día. Pero antes de continuar, dime, ¿cuál crees que ha sido el evento más letal de la historia? Déjamelo en los comentarios y suscríbete para descubrir más sobre los momentos más impactantes de la humanidad. Las pandemias, los asesinos invisibles de la historia. A lo largo de la historia, las pandemias han sido los asesinos más efectivos y silenciosos que han existido. No discriminaron entre ricos y pobres, soldados y campesinos, gobernantes y gobernados. Se propagaron sin control, sembrando el caos en sociedades enteras y dejando a su paso un legado de muerte, transformación y cambio. Desde la peste de Justiniano en el siglo VI hasta la gripe española de 1918, las enfermedades infecciosas
han sido responsables de más muertes que muchas de las guerras más sangrientas. Sin embargo, entre todas ellas, hay una que destaca como la más letal y catastrófica: la peste negra del siglo XIV. Este evento no solo arrasó con la vida de más de 200 millones de personas, sino que también alteró el curso de la historia, destruyó reinos, debilitó imperios, transformó la economía y redefinió el mundo medieval. Para entender su impacto, primero debemos conocer su origen, el inicio de la catástrofe, el surgimiento de la peste negra. Nos encontramos en el siglo XIV. Europa está en plena expansión comercial. Las rutas de la seda conectan a China, India, Oriente Medio y Europa, permitiendo un flujo sin precedentes de mercancías, culturas y enfermedades. En este contexto, la enfermedad que cambiaría el destino de la humanidad nació en un lugar inesperado: las estepas de Asia Central. Allí, en la actual Mongolia, los pequeños roedores que habitaban la región portaban en su sangre una bacteria letal, Yersinia pestis. Esta bacteria no afectaba directamente a los humanos, sino que viajaba en el organismo de las pulgas, las cuales a su vez infestaban ratas y otros roedores. Durante siglos, la bacteria había permanecido en relativo equilibrio en su entorno natural. Pero todo cambió cuando los comerciantes comenzaron a expandir sus rutas y transportaron, sin saberlo, a estos roedores y sus parásitos a lo largo de toda Eurasia. El detonante de la propagación masiva fue la guerra. En 1346, los mongoles, que dominaban una vasta porción de Asia, sitiaron la ciudad portuaria de Cafa, en la península de Crimea. Durante el asedio, el ejército mongol fue diezmado por una enfermedad desconocida. Ante la desesperación, decidieron usar el terror como arma biológica. Catapultaron los cadáveres infectados dentro de la ciudad. Los comerciantes genoveses que habitaban Cafa huyeron en sus barcos, pero lo hicieron sin saber que ya estaban transportando la plaga. Así fue como, en 1247, la enfermedad llegó al puerto de Mesina, en Sicilia. Y, desde ahí, se expandió como un incendio fuera de control. El avance imparable. Europa en estado de caos. La llegada de la peste negra a Europa marcó el inicio de uno de los periodos más oscuros de la historia. La enfermedad se propagó con una velocidad aterradora, viajando en barcos mercantes y a través de las caravanas comerciales. Desde Sicilia, la plaga se movió rápidamente hacia Venecia, Florencia y Pisa, y en cuestión de meses ya había llegado a Francia, España y el Sacro Imperio Romano Germánico. Las razones de su propagación fueron múltiples. Las ciudades medievales eran un caldo de cultivo perfecto. Sus calles estrechas y su deficiente higiene permitían que las ratas y las pulgas se reprodujeran sin control. El desconocimiento médico. En el siglo XIV, la gente no tenía idea de cómo se propagaban las enfermedades. Se creía que eran un castigo divino, una consecuencia de la alineación de los astros, o incluso que el aire estaba envenenado. El comercio y los movimientos migratorios. Las caravanas de mercaderes y los barcos de comerciantes llevaban la enfermedad de un punto a otro sin saberlo. El pánico se apoderó de la población. Las primeras víctimas presentaban fiebre altísima, inflamación de los ganglios linfáticos y manchas negras en la piel, signos de necrosis. La muerte llegaba en pocos días. Quienes enfermaban rara vez sobrevivían. Desesperados por encontrar una explicación, las personas comenzaron a buscar culpables. Se formaron bandas de fanáticos religiosos que recorrían las ciudades autoflagelándose, creyendo que la plaga era un castigo de Dios y que la única forma de detenerla era purgar los pecados del mundo. Otras comunidades dirigieron su ira contra minorías, en especial los judíos, acusándolos de envenenar los pozos de agua. En Alemania y Francia, cientos de comunidades judías fueron masacradas en violentos pogromos. Mientras tanto, la Iglesia intentaba ofrecer respuestas, pero con cada sacerdote que caía enfermo y moría, la fe en las instituciones religiosas comenzaba a tambalearse. Los médicos, sin recursos ni conocimientos, se cubrían con máscaras de pico llenas de hierbas aromáticas, creyendo que así evitaban respirar el aire contaminado. Este símbolo se convirtió en una de las imágenes más icónicas de la época. Pero nada detenía la plaga. En París, Londres y Florencia, los cadáveres se acumulaban en las calles. En algunas ciudades, el 90% de la población fue aniquilada en pocas semanas. La peste no discriminaba entre ricos y pobres. Príncipes, nobles, comerciantes y mendigos caían por igual.
Las familias abandonaban a sus enfermos, los médicos huían, y los cementerios se llenaban tan rápido que los cuerpos eran arrojados en fosas comunes sin ceremonias. El impacto global. Una sociedad transformada para siempre. Para el año 1351, la peste negra había dejado un saldo devastador. Más de 200 millones de muertos en Europa, Asia y África. El 60% de la población de Europa desapareció en solo 4 años. Ciudades enteras fueron despobladas, la economía colapsó, el comercio se detuvo y los campos quedaron abandonados. Pero la peste negra no solo mató personas, transformó el mundo de una manera que pocos eventos en la historia lo han hecho. El declive del feudalismo. Con la escasez de trabajadores, los sobrevivientes exigieron mejores condiciones laborales. Se produjo un aumento de los salarios y una mayor movilidad social. Los señores feudales perdieron poder, lo que debilitó el sistema feudal. Cambio en la estructura de poder. La Iglesia sufrió una crisis de credibilidad. Muchas personas comenzaron a dudar de la autoridad eclesiástica, preparando el terreno para la Reforma protestante. Innovaciones médicas y científicas. Aunque rudimentarias, surgieron las primeras ideas sobre la cuarentena y el aislamiento. Las universidades comenzaron a replantearse los conocimientos médicos, alejándose de la medicina basada en la religión. Efecto psicológico en la sociedad. El arte y la literatura se llenaron de referencias a la muerte, reflejando la desesperanza y el miedo de la época. Se popularizó la danza macabra, una representación artística que mostraba a la muerte llevándose a todos por igual. La peste negra fue un punto de inflexión. Destruyó el mundo medieval y sembró las semillas de la modernidad. Pero hay algo aún más aterrador. Esto podría volver a ocurrir. ¿Podría repetirse un evento similar hoy? La historia nos ha enseñado que las pandemias nunca desaparecen por completo. La gripe española de 1918 mató entre 50 y 100 millones de personas. El VIH ha causado más de 36 millones de muertes desde su aparición. El COVID-19, aunque no tan letal, demostró lo vulnerable que sigue siendo el mundo ante un enemigo invisible. Con el calentamiento global, la destrucción de ecosistemas y la globalización, nuevas pandemias son solo cuestión de tiempo. ¿Estamos preparados para enfrentar otro evento de esta magnitud? En la siguiente parte, analizaremos el impacto real de la peste negra y cómo este evento sigue resonando en nuestra sociedad. Pero antes, dime, ¿qué crees que pasaría si hoy surgiera una enfermedad tan letal como la peste negra? Déjamelo en los comentarios y suscríbete para más historias impactantes. La peste negra versus otras pandemias. ¿Cómo se compara con la historia moderna? La peste negra no ha sido la única pandemia que ha cambiado el rumbo de la humanidad. A lo largo de los siglos, enfermedades devastadoras han moldeado sociedades, derribado imperios y transformado la forma en que las personas entienden la vida y la muerte. Sin embargo, pocas han tenido un impacto tan profundo y duradero como la peste del siglo XIV. Para comprender mejor su magnitud, es importante compararla con otras pandemias que han azotado el mundo. La gripe española, 1918-1920. El enemigo invisible del siglo XX. Si la peste negra fue la gran catástrofe de la Edad Media, la gripe española fue el desastre sanitario más mortífero del siglo XX. A diferencia de la peste, que era causada por la bacteria Yersinia pestis y se transmitía a través de las pulgas de las ratas, la gripe española fue un virus de influenza extremadamente contagioso que se propagaba de persona a persona a través del aire. En 1918, mientras el mundo celebraba el fin de la Primera Guerra Mundial, un enemigo silencioso comenzó a recorrer el planeta. En cuestión de meses, la gripe española infectó a 1/3 de la población mundial y mató a entre 50 y 100 millones de personas. Aunque su tasa de mortalidad era más baja que la de la peste negra, su velocidad de propagación fue alarmante. Mientras que la peste tardó 4 años en devastar Europa, la gripe española mató a la mayoría de sus víctimas en apenas unos meses. Los hospitales colapsaron, las morgues se llenaron y las calles de muchas ciudades quedaron desiertas. Al igual que en la Edad Media, las personas buscaron explicaciones sobrenaturales para la tragedia y se esparcieron rumores sobre venenos en el aire o castigos divinos. El impacto social también fue devastador. Al igual que en la peste negra, la gripe española alteró la economía y debilitó a los gobiernos, pues muchas de sus víctimas eran adultos jóvenes en plena edad productiva. Además, las restricciones impuestas en algunos países
Para evitar el pánico y la censura de la información, hicieron que la enfermedad se propagara sin que la población estuviera completamente consciente de su peligro. Sin embargo, la principal lección de la gripe española fue la importancia de la salud pública y la prevención. A partir de esta pandemia, los gobiernos comenzaron a implementar medidas sanitarias más estrictas y se sentaron las bases de las organizaciones de salud global que hoy conocemos. COVID-19, la advertencia del siglo XXI, la que la historia nos ha demostrado una y otra vez que la humanidad nunca está completamente preparada para la siguiente pandemia. En diciembre de 2019, un nuevo virus comenzó a propagarse desde Wuhan, China. Lo que al principio parecía un brote local de neumonía, pronto se convirtió en una crisis sanitaria global. El COVID-19, causado por el coronavirus SARS-CoV-2, no fue la pandemia más letal de la historia, pero su impacto en la vida moderna fue enorme. Con más de 700 millones de casos registrados y más de 7 millones de muertes confirmadas, la enfermedad paralizó la economía mundial, cerró fronteras y obligó a la humanidad a repensar su forma de vida. A diferencia de la peste negra o la gripe española, la pandemia de COVID-19 ocurrió en una época de avances tecnológicos y comunicación instantánea. Gracias a esto, los científicos pudieron desarrollar vacunas en tiempo récord, lo que permitió reducir las muertes y controlar la enfermedad en menos de 3 años. Sin embargo, la pandemia también desató una crisis de desinformación sin precedentes, en la que teorías conspirativas y fake news se esparcieron casi tan rápido como el virus mismo. El COVID-19 nos mostró que, a pesar de todos los avances médicos, el mundo sigue siendo vulnerable a las pandemias. La rápida expansión del virus dejó en claro que la globalización y la interconectividad pueden ser tanto una bendición como una maldición, permitiendo la propagación de enfermedades a una velocidad sin precedentes. El miedo como herramienta de control, pandemias y su impacto en la política. Si hay algo que todas las pandemias tienen en común, es el miedo que generan en la sociedad. Y a lo largo de la historia, ese miedo ha sido utilizado como una herramienta de control por parte de las élites y los gobiernos. Durante la peste negra, la incertidumbre llevó a la población a buscar culpables. Se persiguió y masacró a comunidades enteras de judíos y extranjeros, acusándolos de envenenar pozos de agua o traer la plaga a las ciudades. En un intento desesperado por encontrar una solución, grupos religiosos extremos como los flagelantes recorrían las calles autoflagelándose en público para pedir el perdón divino. La gripe española no estuvo exenta de este tipo de manipulación. En un intento por mantener el orden y evitar el pánico, los gobiernos censuraron información sobre la pandemia. Muchas personas ni siquiera sabían lo grave que era la enfermedad hasta que ya se había propagado de manera incontrolable. En algunos casos, la censura sirvió para evitar el colapso de la moral en tiempos de posguerra, pero también impidió que la población tomara medidas preventivas a tiempo. El COVID-19 demostró que, incluso en la era de la información, el miedo puede ser utilizado como arma política. Desde teorías de conspiración sobre el origen del virus hasta medidas extremas de control social, la pandemia sirvió como un laboratorio de manipulación para muchos gobiernos. Algunas naciones utilizaron la crisis para justificar restricciones a la libertad de expresión, implementar sistemas de vigilancia masiva y reforzar el poder del Estado sobre la vida privada de los ciudadanos. En cada pandemia, el miedo ha sido tanto un enemigo como un aliado. Por un lado, genera pánico y desconfianza. Por otro, puede ser un catalizador para cambios positivos, como el avance de la medicina y el desarrollo de nuevas políticas de salud pública. Lecciones de la historia. ¿Podría repetirse una catástrofe como la peste negra? A pesar de los avances en medicina y tecnología, la humanidad sigue enfrentando riesgos de pandemias catastróficas. Existen varias razones por las que un evento tan devastador como la peste negra podría repetirse en el futuro. Uno de los mayores peligros actuales es el desarrollo de bacterias resistentes a los antibióticos. La peste bubónica sigue existiendo hoy en día, pero puede tratarse con antibióticos. Sin embargo, el abuso de estos medicamentos ha provocado la aparición de superbacterias que no responden a los tratamientos convencionales. Si una nueva cepa de Yersinia pestis se volviera resistente a los antibióticos, podríamos enfrentarnos nuevamente a una pandemia similar a la del siglo XIV. Otro factor de riesgo es el calentamiento global. A medida que el permafrost en Siberia y otras regiones se derrite, se están liberando virus y bacterias atrapadas en el hielo durante miles de años. No sabemos con certeza qué tipo de enfermedades podrían resurgir de estos ecosistemas congelados.
pero los científicos han advertido que algunas podrían representar una amenaza para la humanidad. Además, la urbanización y la destrucción de hábitats naturales están acercando a los humanos a patógenos que antes solo afectaban a animales. La deforestación y la caza de especies exóticas han contribuido a la aparición de nuevas enfermedades zoonóticas, como el ébola y el COVID-19. Cuanto más alteremos los ecosistemas naturales, mayor será el riesgo de que surjan pandemias inesperadas. Por otro lado, la velocidad de los viajes internacionales hace que la propagación de enfermedades sea más rápida que nunca. En la época de la peste negra, la bacteria tardó años en extenderse por Europa. Hoy, un virus puede viajar de un continente a otro en cuestión de horas. A pesar de todo esto, la humanidad tiene una ventaja que no tenía en el siglo XIV: el conocimiento. Gracias a la ciencia y la tecnología, podemos detectar brotes con mayor rapidez, desarrollar vacunas y responder de manera más eficiente a las crisis sanitarias. Sin embargo, el desafío es asegurarnos de que esas herramientas estén al alcance de todos y que la desinformación no obstaculice la lucha contra futuras pandemias. Conclusión. La advertencia de la historia. La peste negra no fue solo una tragedia, sino un punto de inflexión en la historia. Derrumbó el feudalismo, cambió la economía y transformó la sociedad. Y aunque hoy contamos con avances médicos, la pregunta sigue abierta. ¿Sobreviviríamos a otra peste negra? Si algo nos ha enseñado la historia, es que la próxima gran pandemia no es una cuestión de sí, sino de cuándo. El evento más mortal de la historia. Una advertencia para el futuro. Si hay algo que nos ha enseñado la historia, es que la humanidad siempre ha creído estar preparada, hasta que una nueva crisis la pone a prueba. La peste negra fue el evento más letal de todos los tiempos, pero no fue el último. A lo largo de los siglos, pandemias como la gripe española, el COVID-19 y muchas otras han demostrado que nuestra civilización, sin importar lo avanzada que parezca, puede tambalearse en cuestión de meses. Pero pues hay una gran diferencia entre el pasado y el presente. Hoy tenemos el conocimiento. En la Edad Media, la gente desconocía por completo lo que estaba ocurriendo. No sabían que las bacterias existían, no entendían la importancia de la higiene ni cómo se propagaban las enfermedades. Veían la peste como un castigo divino, una prueba del apocalipsis o incluso el resultado de brujerías y envenenamientos. Las soluciones que intentaban aplicar eran ineficaces y, en algunos casos, hasta empeoraban la situación. Hoy, en cambio, tenemos tecnología avanzada, sistemas de salud globalizados y métodos de prevención basados en la ciencia. Sabemos cómo funcionan los virus y las bacterias. Podemos desarrollar vacunas en tiempo récord y contamos con herramientas de comunicación para alertar a las poblaciones en cuestión de horas. Pero hay algo que sigue igual: el miedo, la desinformación y la incertidumbre. Durante la peste negra, el pánico llevó a las personas a buscar culpables. En la gripe española, la censura impidió que la gente tomara precauciones a tiempo. En el COVID-19, las teorías conspirativas y la desconfianza hacia la ciencia dificultaron el control de la pandemia. Y la gran pregunta es, ¿realmente hemos aprendido de estos errores o estamos condenados a repetirlos? La historia es clara. Las pandemias no son cosa del pasado. Con el aumento de la población mundial, la destrucción de ecosistemas naturales y la globalización de los viajes, el riesgo de nuevas pandemias es mayor que nunca. Si en el siglo XIV un barco infectado podía tardar semanas en propagar la peste, hoy un solo avión puede llevar un virus a otro continente en cuestión de horas. Pero hay una diferencia clave: la capacidad de respuesta. Si bien las pandemias del pasado nos enseñan sobre el sufrimiento y la destrucción, también nos muestran la resiliencia de la humanidad. La peste negra, a pesar de su devastación, terminó impulsando cambios sociales que dieron forma a la Europa moderna. La gripe española llevó a la creación de instituciones de salud pública más sólidas, y el COVID-19 demostró el poder de la cooperación científica a nivel global. La verdadera pregunta es, ¿estamos listos para la próxima gran pandemia? Algunos expertos advierten que es cuestión de tiempo antes de que surja otro brote con el potencial de causar una crisis global. Puede ser un nuevo virus zoonótico, una mutación de una enfermedad conocida, o incluso el resultado de la resistencia a los antibióticos. Lo que marcará la diferencia entre el colapso y la supervivencia será nuestra capacidad de actuar con rapidez, basándonos en la ciencia y dejando de lado el miedo irracional. Pero, ¿qué piensas tú?
Déjamelo en los comentarios. ¿Crees que la humanidad está preparada para otra pandemia catastrófica? ¿O seguimos siendo tan frágiles como en el siglo XIV? Si te ha parecido interesante este video y quieres más contenido revelador sobre los eventos que han cambiado el curso de la historia, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras investigaciones. No olvides dejar tu like y compartir este video con alguien que debería conocer esta historia. Nos vemos en el próximo episodio de Revelaciones de la Historia, donde seguimos explorando los secretos del pasado para entender el presente y quizás anticipar el futuro.